Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y vamos a ver, hermanos, del 13 al 17 vamos a leer. ¿Sí? Ya lo tienen usted allí en voz baja, no cierre su Biblia. Allí Job capítulo 1, verso 13 al 17 dice así. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, pedimos, Padre Santo, desde lo alto, Padre Dios, que vengas, Padre Dios, y nos des ese entendimiento acerca, Padre Dios, de lo que estamos leyendo, Padre Dios. Ayúdanos a comprender, Señor Dios, tu mensaje. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos a Job, que, hermanos, pasa esta prueba. Es la inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. Dice la Escritura, hermanos, describe esto con frases muy breves, como cómo quedó Job arruinado. En términos, se puede decir, de un día. Fíjense nada más, la vida puede cambiar de un día para otro. Y aquí vemos, ¿verdad?, que recibió diferentes noticias. Diferentes noticias. Pero, ¿cómo era Job antes de las pruebas? ¿Cómo describe Dios a Job? Si nosotros vemos ahí el capítulo 1, el verso 8 dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que era antes Job de pasar por una prueba. Y hay un refrán que siempre se oye, ¿verdad? Cuando una persona justa, una persona que no es problemática, una persona educada con buenos modales, dice la persona, pero ¿cómo puede pasarle esto a una buena persona? ¿Cómo puede pasarle esto a una buena persona? Posiblemente Job también tendría ese pensamiento, ¿verdad? De lo que recibió. Yo no creo que Job clamara a Dios y dijera, ¿por qué yo, Señor Dios? ¿Por qué yo, que soy temeroso, tú lo dijiste? Y que soy recto, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero aquí vemos que Job perdió todo lo material. Fíjense nada más. Antes de que sucediera esto, vemos que Job era un padre responsable,
Era un buen marido, se puede decir. Y de repente pierde todo. Hay veces, hermanos, que en la actualidad personas pierden un trabajo, hermanos, y se alejan de la presencia de Dios. Ya no se congregan en las iglesias y se desilusionan, ¿verdad? Porque ellos dicen que Dios le ha quitado el trabajo o que los han dejado sin trabajo, cuando nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero hablando de pruebas, hermanos, yo no sé por qué prueba usted esté pasando. O yo no sé si ya ha pasado una prueba muy difícil en su vida. Digo esto porque hace un momento dije, ¿verdad?, que Santiago dice en el capítulo 1, verso 2, dice que tendremos diversas pruebas, lo cual quiere decir que no es una prueba, lo cual quiere decir que va a ser diferentes clases de pruebas. Por ejemplo, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. Pero dice Santiago que tendremos diversas pruebas. Ahora, aquí el Señor describe a Job como un hombre perfecto y temeroso de Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver la definición de perfecto, porque yo sé que la Biblia dice, y usted por a la mano quizás esté diciendo no hay ninguno perfecto, porque la palabra de Dios lo dice. Pero la definición de perfecto, hermanos, aquí como lo está escribiendo el Señor en el capítulo 1, verso 8, Santiago capítulo 3, verso 2, dice de esta manera. Dice, porque muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es, ¿qué?, varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso dice aquí la Escritura que no hay otro como Job. Porque Job tenía muy buen testimonio, recto, temeroso de Dios. Pero por lo que está pasando aquí, es algo tremendamente difícil. Pero ¿cómo Job reaccionó a esto que estaba pasando? Tengamos en cuenta que no perdió un hijo, ni dos, ni tres. Perdió 10 hijos. Ustedes imagínense nada más en la situación que estaba Job. Hermanos, si uno pierde un ser querido, uno, hay veces que perdemos el control. Y lo sentimos tanto en nuestro corazón. Ahora imagínese Job, 10 hijos. Pero ¿por qué no imaginar a su esposa también? La esposa, creo yo, que estaba pasando la misma situación. Pero ¿cómo reaccionó? Vamos a ver cómo reaccionó Job, hermanos, en el capítulo, en el mismo capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Cómo es que reaccionó? Seguramente que Satanás estaba esperando que maldiciera al Señor, que renegara del Señor y que culpara al Señor. Pero fíjese lo que dice el verso 21 y 22. 20 y 21, ¿verdad? 20 y 21. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionó Job? 20 y 21. Leí 20 y 21, ¿sí? ¿Sí lo leí o no? Entonces el Job se ¿O no? levantó. No, el 20 no. O el 20 no. Gracias, gracias. Es algo muy importante porque Job reaccionó de una manera positiva y dijo, y se postró en tierra y adoró. El 20. El 20. El 20. Entonces Job se levantó. No, yo nomás estoy haciendo énfasis en cómo reaccionó Job. Tenemos que captar cómo reaccionó Job, porque de aquí de Job nosotros debemos de aprender también cómo reaccionar ante una prueba. Nunca decir, Señor, pues yo te sirvo, pues yo hago esto, ¿por qué me está pasando esto? Job pudiera haber dicho todo eso, porque era un hombre apartado del mal. Nosotros estamos apartados de todo mal, nos hemos apartado de todo mal, para decirle, Señor, ahora sí, ¿por qué, Señor? Si te sirvo. Antes de eso yo hubiera explicado un poquito, hermanos, pero por eso digo, ¿cómo reaccionó? El 20 que dice, y se postró en tierra y adoró. Todavía al ver que habían muerto todos sus hijos, había perdido no solamente a sus hijos, sino todos los materiales. Estaba sumamente sin ninguna posesión económica. Y no renegó a Dios, dice, ni le atribuyó cosa mal al Señor. Por eso hice énfasis, ¿verdad? Que dijo Job en el verso 20, y se postró en tierra y adoró. Y el verso 21 dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí nos quedamos, hermanos, ahí vemos, ¿verdad? Cómo el que se quedó sorprendido fue Satanás. Porque Satanás esperaba, hermanos, que maldijera a Dios. Fíjese nada más. Ahí vemos. Pero déjenme decirle, hermanos, Satanás es muy astuto. Si usted pasa por una prueba y sale victorioso o victoriosa, Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a intentar nuevamente que usted niegue la presencia del Señor, o ya no asista a la iglesia, o no lea la palabra de Dios, o no ore. Eso es lo que Satanás quiere hacer en la vida de todo creyente. Pero fíjese nada más lo que le voy a decir. La escritura no dice, pero posiblemente va hasta la presencia del Señor nuevamente y le dice, bueno, pues ya no tiene nada, ya no tiene posesiones, ya no tiene hijos, pero tiene salud. Y puede nuevamente comenzar a trabajar y tú lo vas a bendecir nuevamente. Y pues así no te va a negar. Hermanos, hay veces que vienen catástrofes, como los huracanes, temblores, algo parecido así. ¿Y cuántas personas pierden sus casas, posesiones, de todo el trabajo de su vida? Pero hay unos que dicen, por lo menos perdimos todo, pero no perdimos la vida. Yo creo que ya en la actualidad, como yo digo, yo ya no pido nada material, sino pido solamente salud. Porque habiendo salud, hermanos, todo está bien. Hay muchas personas que están
triunfando en la vida materialmente, posesiones, casas nuevas, carros nuevos, pero no se acuerdan del Señor. No se acuerdan el presentarse ante la presencia de Dios. Y déjeme decirle, vamos a leer el capítulo 2, por eso le dije que no cerrara su Biblia, del 1 al 8. Dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Fíjense nada más lo que dice la Escritura. Y aconteció que otro día, lo cual quiere decir, hermanos, que ya se había presentado, si usted ha leído el capítulo 1 de Job. Porque el verso 6 del capítulo 1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Sí, miran el detalle. Sí captan el detalle. Se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos venía Satanás. Lo cual quiere decir que este mugroso se disfrazó como un discípulo, también como un hijo de Dios, y se hizo a la presencia de Dios. Pero ese mugroso no venía con la intención de servir a Dios, sino de tentar al mismo Dios. Porque ahí en el capítulo 1, verso 6, y si leemos el 7, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y dice nada más, hace un momento se estaba comentando, no aquí, sino allá donde estamos tomando café, acerca del endemoniado gadareno, que si existía todavía eso, que si un demonio podía posesionarse de un ser humano. Y es lo que anda haciendo anda alrededor del mundo, ¿sí?, trabajando arduamente para destruir la obra del Señor. Ahora entendemos lo que Pedro dice, que ese enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ese Satanás anda trabajando más arduo, más pesado que cualquier cristiano. Aquí vemos que la causa del sufrimiento que estaba sucediendo en Job no lo sabía. Job no lo sabía. Usted lo sabe porque ya estamos leyendo la Escritura, la palabra que estamos leyendo ahorita. Pero Job no comprendía por qué le estaba pasando todo eso. Esta es una segunda prueba que vemos aquí del 1 al 8. ¿En dónde nos quedamos? A ver si no. En el capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Y dijo Jehová, el verso 2, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara? Ahí estaba haciéndole saber el fracaso que había tenido Satanás. Muchas de las veces nosotros decimos, cuando se habla de una persona que uno quiere, que uno aprecia, dice uno: yo meto la mano en el fuego por esa persona. Yo creo que yo no la metería, ¿no?
para que haya una persona como Job, la describe aquí, es muy difícil. Pero como le digo, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Porque fíjese nada más lo que dice el verso 4 del capítulo 2. Fíjese nada más. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende. ¿Qué dice allí? Ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfemea contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahí lo que vemos, hermanos, es que Dios muchas de las veces permite que pasemos por una prueba. Muchas de las veces permite que el enemigo nos dé una zarandeada. ¿Por qué permitirá esas cosas el Señor? Pues dice Santiago que cuando nosotros pasamos esa prueba, la pasamos victoriosamente. Y una prueba lo hace más fuerte, la hace más fuerte. Experimenta y aprende. Entonces, lo que quiero decir es que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Satanás no puede hacer por sí solo algo si no tiene el permiso de Dios. Si no tiene el permiso de Dios. Aquí, esta persona que vino, hermanos, con un informe de que Dios hizo caer fuego del cielo. No fue Dios el que hizo caer fuego del cielo. Aquí hay un mal informe. Y a veces cuando leemos también entendemos mal la escritura. Claramente dice aquí lo que vamos a leer. Cuando dijo, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Cuidado y vayas a tocar su alma. Tenían permiso, hermanos, pero hasta cierto punto limitado. Entonces, dice el verso 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna, dice la escritura aquí. Vamos a decir, o vamos a poner un ejemplo. Aquí no se dice el tiempo que transcurrió o qué tanto tiempo duró Job con ese dolor de esa pérdida de sus hijos, de sus criados, y nomás dejó 4 criados, los cuales le fueron a dar las noticias. No dice cuánto tiempo pasó, pero vamos a decir que Job se fue a dormir después del sepelio, de todo eso, y no sabía lo que le esperaba al día siguiente. Cuando de pronto a Job le fueron saliendo llagas en sus manos y fue esparciéndose en todo su cuerpo, y no era cualquier llaga. Entonces, imagínense, esa segunda prueba sería un grado más difícil que la primera. Pero por más difícil que fuera lo que había pasado hasta ahora, estaba fuera de Job mismo. Imagínense, ¿usted cree que Job no le pedía al Señor que le quitara ese dolor de esas llagas que estaba sufriendo? Pero no recibía respuesta. ¿Qué hacemos nosotros cuando no recibimos respuesta? Ahí vemos lo que dice la palabra de Dios en los evangelios.
Que Satanás vino ¿a qué? A matar y a destruir. Y ahí vemos, hermanos, que la acción que está tomando aquí en este momento con Job. Nuevamente, pregunto yo, ¿cómo reaccionó Job al ver todo ese dolor que sentía en su cuerpo? ¿Cómo reaccionó Job? ¿Qué dijo Job? Pero fíjese lo que dice aquí. En el verso 10. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal? ¿Y no recibiremos qué? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no recibiremos? Las palabras, hermanos, son de admirar. Esas palabras son de admirar. Lo que vemos aquí, hermanos, que Job había perdido todo completamente. Su salud había perdido. Pero lo que nunca perdió Job fue la fe en el Señor. Hermanos, yo sé que es muy difícil pasar por momentos difíciles. Pero hay que recordar que este sufrimiento que quizás usted y yo vamos a tener no va a durar por siempre. Dios en su amor y su misericordia va a obrar de una manera muy especial para que su nombre sea glorificado. Para que aquellas personas que le vieron al igual que Job sufriendo, nunca renegó de Dios. Y muchas personas al ver estos desastres o estos problemas se alejan de la presencia de Dios. Y ya no vienen a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, yo había visto en mucho tiempo atrás cuando se reunían familias con hijos pequeños de 10, de 12, de 13, 14 años y el pastor le llamaba la atención o algo o después se enojaban y ya no volvían a la iglesia. Ya no volvían a la iglesia. Déjenme decir que yo estuve a punto de hacer eso. Pero ¿dónde están los hijos ahorita? ¿Dónde están aquellas personas con tantos hijos que tenían? A lo mejor están sirviendo en alguna iglesia, ¿no? Los jóvenes de aquel tiempo. Entonces, Job perdió todo, pero menos, hermanos. ¿Menos qué? La fe. Fíjese también el momento difícil que pasó Job de su propia esposa, la ayuda idónea, porque detrás de una buena persona está el triunfo de un matrimonio. Una mujer como la que describe Proverbios, ¿verdad? De una mujer, hermanos, yo me imagino y creo, me atrevo a decir que la esposa de Job era una buena esposa. Era una buena esposa. Porque aquí vemos el testimonio de Job. Yo pienso que lo apoyaba en todo. Pero el golpe más duro, hermanos, que recibió Job también fue de su esposa. Porque fíjese nada más. Dice lo que dijo la esposa de Job en el verso 9 del capítulo 1. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué sorpresa de Job! Seguramente Job tenía un matrimonio feliz. De no ser así, no hubiera tenido esa buena reputación que dice la Biblia.
se dice que la esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio. Se dice que la esposa tiene una buena influencia en el matrimonio. Estoy hablando de una mujer creyente, de una mujer nacida de nuevo. Porque déjeme decirle, si esa persona vino a los pies del Señor, no nació en un hogar cristiano, sino se convirtió a Cristo en su matrimonio, pero su esposo no se convirtió. Y dice Pedro que parece ser que es Pedro que dice que el testimonio de la mujer vale mucho porque puede ganarse su marido. El ministerio de un varón puede venirse abajo por el testimonio de la mujer. Pudiera citar muchos textos bíblicos, pero usted conoce la Biblia y sabe, y no es que esté a lo que yo digo o acuerdo a lo que yo estoy explicando, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la esposa puede ser de bendición y de maldición. Y lo vemos en muchos personajes de la Biblia. Pero como ya el tiempo se nos fue encima, lo dejamos así. Al ver lo que la esposa de Job, pero fíjese una de las cosas, yo no sé usted, pero fíjese, cuando comenzó el sufrimiento de Job, el Satanás es muy astuto. Le quitó todo lo material, le quitó los hijos, los criados, todo le quitó, nada más le dejó 4 y le dejó a su esposa. ¿Por qué le dejaría a su esposa? ¿Por qué no se la quitó primero a ella? Porque el último recurso de Satanás era su esposa, para que cayera el varón. Como Eva. Como Eva. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Siempre mencionamos al hombre, y sí, porque la Biblia lo dice. Pero aquí, esta escritura está poniendo de alerta a la mujer. Cuidado. Y más si el varón está sirviendo al Señor. Pero déjenme decirle que esta tercera prueba, Job amaba a su esposa. Pero su reacción divina de Job, hermanos, desde un montón de cenizas, porque dice que estaba sufriendo terriblemente. ¿Cómo sonarían las palabras de esta mujer? ¿De qué te sirve ahora tu fe? Mira, ya te quitó todo, te quitó tus hijos, nuestros hijos. Posiblemente estaba llorando la mujer, decepcionada por el sufrimiento que estaba pasando, el varón temeroso de Dios, ¿verdad? Recto en sus caminos. Ahí está, ¿de qué te sirve la rectitud? Ya, muérete y maldícelo. Pero Job se aferró, hermanos, le dio la espalda a su esposa y se aferró aún más rectamente al Señor. Creo que un varón temeroso de Dios, aunque le duele en su corazón su esposa, pero su esposa es estorbo, para que le sirva, le va a dar la espalda. Suena brusco, ¿verdad? Pero Dios se encargará del resto. Entonces ahí vemos lo que dice Lucas, capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
no puede ser mi discípulo. Pero hermanos, ¿cómo en la actualidad falla el amor carnal? Aquí dice, y el que no aborrece. ¿Qué dice ahí que no aborrece? En el idioma hebreo, aborrecer es amar más. No vaya a malentender, ¿no? Si su mamá necesita apoyo, usted no la va a aborrecer, usted la va a procurar. Entonces, ¿dónde quedaría Efesios capítulo 6? Honra a tu padre y a tu madre, que es el más grande mandamiento. Aborrecer en el idioma hebreo es amar más. Y esto fue, aquí vemos que Job no tan solamente fue oidor, sino hacedor de la palabra. Y esta historia, hermanos, si uno la explica detalladamente, es muy bonita esta historia. Porque se dice que Job vivió 140 años después de su sufrimiento, el cual ya parecía que se iba a morir, renegó y él mismo dijo, ojalá y muriera en esa desesperación. Pero Job vivió 140 años después de su sufrimiento. Job capítulo 42, verso 16 menciona unas palabras como las que acabo de mencionar. Entonces eso nos debe de dar ánimos a nosotros a perseverar en oración, a pedir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y todo lo que usted no pueda superar, póngalo en las manos del Señor. Porque humanamente nosotros no podemos superar nada. Y menos si perdemos la fe y la confianza en el Señor. Que Dios le bendiga. Voy a orar para hacer este. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre Dios, gracias te damos por tu palabra, Padre. Y Señor, pedimos desde lo alto, Padre, que nos libres de toda maldad. Líbranos, Padre Dios, de toda tentación, Señor Dios. Que nuestros labios, Padre Dios, nos hablen lo que tú no quieres oír, Señor Dios, lo que tú aborreces, Padre Dios. Sino, Padre Dios, que nuestros labios siempre glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias te damos. Bendícenos así como estamos. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.